desarrollando nuestros seminarios abiertos de ciencia, tecnología y sociedad. En este caso, los ejes que nos atraviesan tienen que ver con la ciencia y la tecnología en tiempos fragmentados. La temática de hoy va a estar a cargo del licenciado Gustavo Maure, que él es doctorando en nuestro doctorado en ciencia y tecnología. Paradójicamente, yo fui estudiante de la escuela media de Gustavo, y ahora yo soy su directora de tesis doctoral. Es decir, que ahí tenemos un recorrido conjunto interesante. Gustavo también forma parte de nuestro equipo de investigación, nuestro colectivo de pensamiento ambiental crítico. Formamos parte también del laboratorio interdisciplinar en estudios de ciencia, tecnología y sociedad del Instituto Interdisciplinar de Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y como les decía, él está en nuestro doctorado de ciencia y tecnología. Gustavo es licenciado en filosofía, profesor en filosofía y docente e investigador en nuestra Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuba. Vamos a darle lugar a su presentación, que se denomina Tecnociencia, nuevos criterios de validación de verdad. Adelante, Gustavo. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenos días, en el caso de nuestros amigos de México. La idea de esta presentación ha sido asumir el reto de hacernos cargo de transformaciones y cambios que vienen dándose en los sujetos de ciencia, en sus prácticas, en sus herramientas y en sus productos científicos. Es decir que la perspectiva de lo que voy a presentarles y voy a compartir con ustedes para que pensemos juntos, para que tengamos una mirada enriquecida desde distintos puntos de vista al respecto, tiene que ver con registrar los múltiples cambios que a veces aparecen solo como deslizamientos, como pequeñas transformaciones, pero que en realidad están en un movimiento general, y recurrir a algo que Foucault llamaba la teoría como una caja de herramientas que nos permita a nosotros tener una comprensión de esos fenómenos, esos emergentes de cambio que aparecen de manera dispersa. Para iniciar esto, una de las cuestiones centrales que debemos tener en cuenta son algunos conceptos que nos sirvan como provocación para después incluso discutir, para asentar nuestra mirada sobre esos procesos de cambio. En primer lugar, este concepto de tecnociencia. Para arribar al concepto de tecnociencia es importante romper con esa concepción dura, a donde la ciencia está vista como un núcleo cerrado en sí, rodeado por un contexto que es irrelevante para la definición de la ciencia como actividad. Durante mucho tiempo ha primado una concepción a donde lo contextual es algo ajeno al hacer mismo de la actividad científica. Entonces hay tres conceptos centrales para poder definir esto de tecnociencia. Uno, la teoría alrededor de la tecnología, una definición sobre ciencia y una definición sobre tecnociencia. Para trabajar la tecnología, yo parto de una mirada en particular, que es lo que la antropología ha construido sobre ella, que es pensar a la tecnología como una interfaz humana que no es refleja ni es instintiva, pero que nos ayuda en el proceso de adaptación activa con el ambiente y que nos permite a nosotros estandarizar procedimientos y al estandarizarlos poder socializarlos, compartirlos con otro. Pero el dato central, además, es que no solo se estandariza y socializa el procedimiento, sino que se construyen instrumentos para tal fin. Según Richardson, la tecnología está en el núcleo cultural de toda comunidad humana, porque tiene que ver justamente con los procedimientos y las herramientas con las que
arrancamos energía al mundo en el que estamos para poder existir. Desde la perspectiva filosófica, Sloterdijk se para en un lugar a donde concibe que la tecnología es profundamente estructurante de lo humano, que no podemos hablar de humanidad sin tener en cuenta que previo a esto hay una tecnología que lo ha hecho evolucionar a partir de lo prehumano. Es decir, que en el proceso evolutivo de los humanos como especie, la tecnología es un factor constituyente y no al revés. Poner el acento en esto resulta muy importante para concebir la tecnociencia, porque si no, no nos va a resultar claro cómo hay instrumentos tecnológicos que han ido imponiéndose por sobre un conocimiento posterior como es el del desarrollo científico. Si nosotros pensamos en cambio la ciencia es un producto cultural de conocimiento sistemático que los humanos hemos construido en una cultura en particular y que nos significa establecer instancias de validación. Esas instancias de validación han sido estabilizadas y protocolizadas en los últimos 500 años en el marco de una cultura. Y podemos hablar de una universalización relativa recién en los últimos 200 años, en el marco, en el modelo de lo que les llama las sociedades disciplinarias. Y reconocer al interior de la ciencia que hay 4 instancias de validación que debemos tener en cuenta. Una validación conceptual, una validación empírica, una validación operativa y una validación expositiva. Por lo tanto, cuando hablamos de producción de verdad, hablamos de instancias de validación. Y por último, si yo pienso en la tecnociencia, me refiero a ella como esa hibridación que emerge a fines del siglo XX en el marco de transformaciones tecnológicas, productivas, económicas y políticas, que define Latour, pero que Echeverría redefine para decir, miren, existe la tecnociencia, eso no quiere decir que sea un grado superior a la ciencia, sino que coexisten actividades científicas tradicionales y actividad tecnocientífica. Hechas estas aclaraciones, perdón, entiendo que hay alguien que está con el micrófono encendido. Si pueden, por favor, apagarlo. Gracias. Si nosotros hacemos una rápida revisión de la historia de la ciencia, nos encontramos, vamos a ver una serie de imágenes de situaciones viejas y situaciones nuevas en la actividad científica. Delante de nosotros tenemos ahora Le Journal des Savants y Philosophical Transactions. Son las 2 primeras revistas científicas, por supuesto, la competencia entre Francia e Inglaterra acerca de quién sacó primero la primera revista científica en el mismo año. Pero si hoy pensamos en la validación expositiva de la ciencia, nos encontramos un proceso a donde ya desde hace unos años viene, por ejemplo, discutiéndose las publicaciones científicas y sus índices de impacto, las diferencias entre estos índices de impacto, la vinculación con estas métricas, con algunas publicaciones en particular vinculadas, digamos, a la misma empresa que mide el impacto, y 2 o 3 fenómenos que empiezan a tener reacciones en las comunidades científicas. Publicar y perecer tenía que ver con una primer queja de esto de un ritmo con el inicio de los cambios de las publicaciones en papel a la publicación digital, de acelerar los ritmos de las publicaciones, o por otro lado lo que llaman el salami slicing, que es cuán fina puede ser la feta de conocimiento científico que yo puedo publicar de un trabajo de investigación a los fines de poder hacer más publicaciones.
Frente a esta discusión sobre si una publicación está validada porque está en una revista que mide mejor que otra revista, y si el artículo mide más, y si esta suma de mediciones mejora la calidad científica, ha habido reacciones de las comunidades científicas en el último tiempo. En el 2010, el manifiesto de Slow Science, esto es reclamar que la ciencia necesita tiempo para pensar, tiempo para equivocarse, tiempo para elaborar nuevo conocimiento, y esto no está siendo acompañado por una exigencia permanente de poner nuevo conocimiento en circulación. Y después hay dos manifiestos, el de San Francisco y el de Leiden, a donde hay una crítica al valor de estas métricas, en función de reivindicar el carácter cualitativo de un conocimiento científico en una publicación, por más que sea de rango local, por ejemplo. Estos elementos son parte de algunas de las tendencias. En este caso, les pido que recuerden, nos referimos a las publicaciones y a la academia en la actividad científica con la publicación. Ahora hay otro tipo de tendencias que aparecen frente a las revistas y sus costos, por ejemplo. Sci-Hub es un sitio supuestamente pirata, a donde colocando el DOI de una publicación, yo puedo llegar a ella sin pagar el costo de la revista internacional en la que está publicado. De hecho, Sci-Hub tiene su sitio en Telegram, y yo puedo buscar allí los materiales, porque hay una batalla librada en estos nuevos emergentes de cambio de la validación científica entre el costo de la publicación y el open access como eje o búsqueda de muchos sectores que pretenden la libre circulación del conocimiento. Pero en paralelo y en sentido, si ustedes quieren, contradictorio, nos aparecen empresas que están vinculadas a la nueva cultura digital. Cuando digo vinculadas, me refiero a que hay capital acumulado del mundo digital que permite el desarrollo de emprendimientos científicos, como es el caso de Neuralink, de Elon Musk, que está buscando hacer tecnología para el cerebro y que ya ha sacado su dispositivo Neuralink. Y si ustedes han estado siguiendo noticias científicas de los últimos días, ya hay publicaciones en revistas científicas sobre el dispositivo y la capacidad de algunos de estos dispositivos para leer la escritura de alguien que no puede escribir a partir de la onda cerebral. Estos resultados científicos a veces están validados por vía académica y a veces son solo la patente de un producto en función del interés económico de la empresa que ha desarrollado sus propios medios de investigación por fuera de los circuitos académicos. Y también instancias de transferencia y de formación vinculados directamente a empresas digitales, como es de Singularity University, que detrás del paradigma de la singularidad entre lo humano y lo maquínico, se comprometen a la formación de recursos humanos imbuidos de esta lógica para asumir las transformaciones que supuestamente aparecerán. Un elemento en esto claro, ejemplo de estas tendencias, es Calico. Calico es una empresa que depende de Alphabet, es del grupo económico de Google, que está trabajando sobre el envejecimiento, cómo impedir el envejecimiento, cómo mejorar la salud. Aquí hay millones y millones de dólares puestos en investigación científica por empresas no vinculadas a la actividad académica. Y el otro elemento claro en los últimos tiempos, también de Elon Musk, es SpaceX, que es todo el desarrollo científico para la actividad espacial. He puesto estos dos ejemplos porque más adelante veremos que en las lecturas o en las retóricas sobre la irrupción tecnocientífica,
Un elemento central tiene que ver con la Tierra y el destino del planeta y la evolución biológica del ser humano. Y por eso elegí Calico y SpaceX como ejemplo de las tendencias. Ahora, desde el punto de vista teórico, para poder mirar estas transformaciones y encontrar en todos estos emergentes factores explicativos, me parece muy importante compartir con ustedes cuáles son los supuestos teóricos desde los que intento abordar. Un primer componente más tradicional y conocido, como el de Thomas Kuhn y las revoluciones científicas y el concepto de ciencia normal, los desarrollos sobre revolución científica de Javier Echeverría y el materialismo cognitivo de Mariano Zuckerfeld, que trabaja los tipos de conocimiento y cuál es el soporte material de los procesos de conocimiento. Alrededor de este núcleo teórico sobre el que trabajo la actividad científica, por supuesto hay otros autores fuertemente vinculados, como Polanyi o Gilles Deleuze. Ahora bien, un elemento a los fines de poder trabajar el concepto de materialidad del conocimiento, del que no podemos estar ajenos, es de comprender cuál es el proceso productivo material en el que nos encontramos. En el último tiempo se ha empezado a usar con mucha frecuencia el concepto de cuarta revolución industrial para referirse a las actividades de innovación productiva y tecnológica, y voy a remitirme a este concepto para poder situar los cambios en la actividad científica. Si nosotros repasamos, como tienen en la imagen, los procesos de revolución industrial, van a ver en ellos que hay factores energéticos, cambios en los procesos productivos y cambios en los estados o sujetos colectivos involucrados. Es muy importante ver que cuando nosotros estamos hablando de... perdón, no sé quién tiene el micrófono encendido. Discúlpenme, pero me distrae. Si yo pienso en las revoluciones industriales, es muy importante entender que luego de la tercera revolución industrial, el desarrollo de la carrera espacial, el desarrollo de las actividades vinculadas a la informática en aquel momento, hay una instancia que Javier Echeverría señala como un momento de cambio, que es el de cambio en los sujetos que hacen ciencia, cambio en el desarrollo tecnológico, no por la generación de una nueva forma de energía, como estaba asociado a las primeras revoluciones industriales, sino por una convergencia en el modo de intervención, a donde él habla de lo nano, lo bio, lo info, lo robo. Es decir, cómo hay una convergencia a donde hay conocimientos de los procesos industriales anteriores que se ponen en juego. Y que eso definiría a la cuarta revolución industrial. El concepto en sí mismo tiene un momento histórico concreto. Aparece el concepto por primera vez en la Feria Industrial Alemana de Hannover en el 2011. Es allí a donde con toda fuerza se señala esto como un modelo, el modelo 4.0, y el guante es tomado 7 años después por el Foro Económico Mundial en Davos. Fíjense ustedes, si miran la gráfica, no van a poder alcanzar a leer las palabras en letra más pequeña, pero a mí me llamó poderosamente la atención que de todos los factores que son enunciados en el gráfico en el Foro Económico Mundial, se habla de la tecnología y de la actividad, de la productividad, de la gobernanza,
de la disrupción en las empresas, de la función de tecnologías, pero no hablan del impacto que este mismo proceso tendría en la misma actividad científica. Es decir, pueden señalar los factores científicos como causales de este proceso de transformación, pero no ponen en juego los efectos en la actividad científica de este proceso de transformación. Y señalan los pilares de la industria 4.0, que son de por sí bastante conocidos hoy, tanto como la realidad aumentada, como la impresión 3D, que aquí lo llaman la manufactura aditiva, la nube, la seguridad, el desarrollo del sistema de integración vertical y horizontal en la actividad industrial, la simulación, Big Data. Ahora bien, esto que comenzó siendo una terminología y que incluso hay autores que en la teoría discuten si es pertinente hablar de una cuarta revolución industrial o si seguimos en la tercera, en los hechos, en el plano de lo fáctico, hoy nosotros tenemos que todos estos países están hoy con iniciativas de inversión estatal 4.0 para la inversión, ¿sí? Para generar articulaciones entre el Estado en sus distintos niveles, la iniciativa privada, las pequeñas empresas, a los fines de desarrollar la producción 4.0. En el caso de Argentina, nuestro plan de desarrollo productivo 4.0 ha salido a la luz el mes pasado. Con esto quiero decir que es allí, y en este documento que estoy presentando en pantalla, están los ejes de, les diría yo, una incipiente, una tímida búsqueda de articulación desde el Estado Nacional de recursos para tener una política estatal frente a este proceso de transformación productiva. Esto me parece muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta en función de no separar los procesos de indagación científica de los marcos productivos materiales en los que concretamente se desarrolla la actividad ciencia. Ahora bien, así como hablábamos de las 4 revoluciones industriales, es importante que tengamos en cuenta lo que los autores llaman las revoluciones científicas. Acá hay una diferencia que Echeverría y Latour ponen en juego para hablar de tecnociencia respecto al concepto tradicional kuhniano de revolución científica. Cuando Echeverría habla de revolución científica, está hablando de un proceso en las prácticas, en los procedimientos, en las acciones de ciencia, más allá de los modelos teóricos, ¿sí? Y cómo poder fijarnos en estos procesos y estas prácticas nos va a permitir identificar las explicaciones sobre los cambios que vivimos. Derek Sola Price, que es conocido porque es llamado padre de la cientometría, fue quien por primera vez utilizó los términos de small science y big science. Esto es retomado por Echeverría para poder trabajar el concepto de tecnociencia. ¿Cuál es el giro? Identificar que durante el proceso desencadenado por la primera revolución industrial hay un modelo de actividad científica que gira sobre el científico individuo. Ese científico individuo, por su cuenta y riesgo, con un gigantesco esfuerzo individual, a la luz de sociedades científicas, presentando resultados, validan ciencia. El modelo individual de Pasteur-Curie, digamos, de decir, presento resultados para ver si encuentro posibilidades para desarrollar. Vinculado al proceso de la segunda y la tercera revolución industrial, aparece un profundo cambio en la actividad científica, que es lo que Sola Price llama Big Science, que le ponen como hito histórico la presentación de Vannevar Bush
de la frontera sin fin, que es el plan científico que le había solicitado Roosevelt para desarrollar ciencia en tiempos de paz. 1945 había terminado la guerra, y entonces hay una reflexión en los Estados Unidos a decir, el conocimiento que hemos adquirido en la guerra se puede aplicar en tiempo de paz. Bien, primer dato muy importante que nos vuelve a la materialidad, ¿no? Es decir, hay un aparato industrial en funcionamiento, construido en instancias del desarrollo bélico, que se plantea, por lo tanto, objetivos científicos. ¿Por qué este informe de Vannevar Bush se pone como arranque de un nuevo modelo científico? Porque acá cambia el sujeto de ciencia. Acá el sujeto ya no es el científico individual. El sujeto son las agencias, las universidades, los consejos científicos, los equipos de investigación financiados por los estados, las líneas de investigación puestas en funcionamiento. Aquí hay una estructura definida alrededor del Estado-Nación, en aquel momento, en un Estado que buscaba un mayor desarrollo y una presencia estratégica en la competencia mundial. Y esto se replica, porque así como se está desarrollando en los Estados Unidos, en la década del 45 al 55 es el afianzamiento y el desarrollo de los sistemas científicos de gran cantidad de estados con sus modelos de funcionamiento. Ahora bien, Echeverría, por su cuenta, nos señala que hay otro momento bisagra a donde, si ustedes quieren, el rasgo típico es el proyecto Genoma, a donde él dice, aquí hay un cambio. Aparece un científico que se hace millonario haciendo ciencia, que disputa patente con otros científicos. ¿Qué ha pasado con el lugar del Estado en la ciencia? ¿Qué ha pasado con el desarrollo científico tradicional que veníamos llevando adelante en las distintas naciones del mundo? Ha pasado que hay un cambio en las políticas científicas de algunos estados centrales que generan dos movimientos: reducción de la inversión directa en actividad científica, subsidio a empresas para el desarrollo de actividad científica a través de la liberación de impuestos, y nuevas leyes de patente. Aquí aparece un fenómeno nuevo en esta disputa internacional de la tecnociencia, que es que la validación de un resultado científico no necesariamente tiene que seguir el circuito académico, sino que está validado por su efecto productivo en la misma empresa que lo produce. ¿Esto quiere decir que deja de existir la carrera académica, la actividad académica, la ciencia? No, dice Echeverría, pero entramos en un momento de disputa muy importante en los modelos de ciencia. Ahora, a la vez, en la práctica científica académica, se van produciendo algunos elementos que es importante visualizar en los procedimientos de producción de verdad. Para esto, Zuckerberg nos aporta algunos elementos centrales cuando puede establecer distintos tipos de conocimiento, a partir de en qué soporte material ese conocimiento se da. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante tener en cuenta este concepto del soporte material? Porque él dice hay una serie de conocimientos tácitos, no vistos, que está en la rutina de los científicos, que está en el procedimiento cotidiano cuando el equipo científico se reúne, los instrumentos que utiliza y lo que llama explícitamente Zuckerberg las cajas negras. ¿Cómo hay una dependencia de la actividad científica de otros que son técnicos, que son los que van a traducirle a código binario los datos que han estado trabajando en su disciplina específica para construir, por ejemplo, modelos de simulación?
Por lo tanto, aquí en los equipos científicos hay un desplazamiento donde se incorporan otros sujetos que trabajan con un modelo de caja negra en la matematización binaria de esos datos de investigación para obtener un resultado que me va a aparecer. Otro elemento del que creo que todos somos testigos, partícipes, además, que es el crecimiento en la deslocalización, la articulación de equipos sin espacios compartidos y el crecimiento de la comunicación directa a distancia entre equipos científicos. Pero hay un elemento también muy fuerte, pandemia mediante, que es la utilización creciente en los espacios públicos de discurso académico como herramienta de conflicto político. Yo recién les hacía mención a los conflictos con las métricas. Ya hay métrica de citación de investigación en Twitter. Ya hay métricas de citación de resultados en redes sociales sobre papers de ciencia en función de discusiones que no son académicas, pero que hacen pie en lo académico. Otro elemento muy importante es el crecimiento y la sofisticación de modelización y simulación digital en ciencias físico-naturales, a donde se verifica un desplazamiento de la actividad de laboratorio sobre materia orgánica concreta a la simulación de esos procesos naturales en el mundo digital. Y en el caso de las ciencias sociales, el creciente análisis de datos cargados, Big Data, que me da mi huella digital de los sujetos, usos, costumbres, representaciones sociales, sin requerir de herramientas tradicionales de recolección de datos en ciencias sociales. Les diría que quizá lo que a uno le resulta más chocante son las actividades de observación concreta y directa de grupos con herramientas de inteligencia artificial para lectura de reacción emocional en rostros, por ejemplo, que se está utilizando y validando como herramientas y recursos de actividad científica que, por supuesto, tiene derivaciones éticas y políticas del más diverso signo. Ahora bien, un elemento importante es que sobre este proceso de la tecnociencia hay distintas retóricas. Ahora, ¿por qué son importantes las retóricas? Porque estos discursos sobre la tecnociencia que circulan, que están en materiales culturales, en libros, en papers, sobre qué es este proceso que estamos atravesando, tienen una enorme fuerza performativa. Es decir, son discursos, palabras, representaciones que orientan el accionar de los sujetos a través de un uso hiperbólico. Yo he podido identificar, y vengo trabajando en esta identificación, de por lo menos 3 perspectivas. Y con esto los autores que voy a nombrar en cada una de ellas no es que entre sí tengan vínculo, sino que comparten desde mi mirada esa tipología. Por un lado, hay fervientes defensores de este proceso de irrupción tecnocientífica de la cuarta revolución industrial, que se paran en una posición de una utopía evolutiva que puede ser transhumanista o poshumanista. Hay un segundo grupo de pensadores en una actitud sumamente crítica que visualizan este proceso como una distopía de la vigilancia y el sometimiento de los seres humanos. Y hay un tercer grupo de autores que comprenden que estamos en un campo de disputa del mundo tecnocientífico y que la disputa hay que darla. Voy a detenerme solo unos segundos, ya para poder ir dándole forma a la argumentación final sobre esto, señalando algunas características de estas 3 miradas. Si yo pienso en la utopía evolutiva, trans y poshumanista sobre este cambio tecnocientífico, ahí tengo autores tan distintos como Schwab, que es quien justamente
ha escrito un libro después del Foro Social, el Foro Económico Mundial, que se llama La Cuarta Revolución Industrial. Barico, que es un autor italiano que ha trabajado un texto que suele ser conocido sobre redes, que es The Game. Kurzweil, que es además el fundador de la Universidad de la Singularidad, y Moore y Bostrom, que trabajan en la perspectiva poshumanista del extropianismo. Decir sobre ellos que parten de una convicción de que la fuerza de este cambio tecnocientífico va a resolver nuestras limitaciones energéticas, que estamos al borde de dar un salto evolutivo para superar limitaciones biológicas. Por eso cité a Calico como empresa del grupo Alphabet de Google, porque están pensando en que la humanidad puede vivir un promedio de 150 años, que hay un proceso de mejoramiento humano a través justamente de implantes cerebrales, por ejemplo, que es este transhumanismo cyborg, y que tenemos que avanzar en esta línea para resolver enfermedades, dolencias, prolongar la vida. Otros de estos autores optan por una mirada posthumanista porque dicen nosotros podemos extender nuestra humanidad en la materialidad maquínica y preservar nuestros datos de inteligencia. Aquí uno empieza a ver, tomo distancia de lo que estoy diciendo, la fuerza hiperbólica de llamarle inteligencia a procesos maquínicos y por lo tanto visualizar de forma análoga los procesos del conocimiento en soporte biológico, diría Zuckerberg, y simplemente imaginan que esto es trasladable al mundo maquínico. El extropianismo ha sacado una declaración que firman Moore y Bostrom. Esto es, se llaman así porque ellos no son una utopía, son una extropía. Pensamos en un destino fuera, y por eso también he vinculado SpaceX, empresa de Elon Musk, en los desarrollos científicos para los viajes espaciales, porque dentro de esta línea de análisis y de estos discursos, obviamente opera la hipérbole, la metáfora del arca, ¿sí? Vamos a irnos. En contrario sentido, hay autores como Eric Sadin, o Bifo Berardi, o Zuboff, o el mismo García Canclini, que adoptan una actitud crítica frente a estos procesos y señalan que estamos iniciando la distopía más terrible de vigilancia y sometimiento de la humanidad, que hay una concentración de poder de una élite sin ningún control estatal, como no ha existido nunca, que esta es la crisis final de la vida humana en el planeta, porque se están construyendo formas de control y tutelaje que hacen que los individuos adapten sus conductas de manera aislada, ensimismada, desvinculada de colectivos, que necesita un freno inmediato. Si yo pienso en el extremo de esta posición, esto es neoludismo, ¿sí? El ludismo fue esa reacción a la primera revolución industrial en los que los campesinos salían a romper telares a vapor, romper máquinas, porque se resistían a este proceso tecnológico. Ahora bien, para mí, tanto esta perspectiva como la anterior pintan al monstruo más grande de lo que es. Uno de los problemas más serios, creo que debemos enfrentar en las actividades científicas, en la reflexión desde la perspectiva de las ciencias sociales sobre la cuarta revolución industrial, es no deshumanizarla. Es poner la escala de lo que es posible transformar e intervenir. Si es un proceso de tal magnitud que es irreversible, sea porque es evolutivo o sea porque es distópico,
ambas posiciones nos ponen en lugar de espectadores de los procesos de transformación tecnocientífica. Lo único que debemos hacer es observarlos. Podremos criticarlos o podremos sumarnos alegremente, pero solo en cuanto a espectadores. Bueno, hay otros autores que sostienen que debemos dar la disputa del mundo tecnocientífico. Nick Cernisek, junto con Williams, hace unos años atrás sacaron lo que se llama el Manifiesto Aceleracionista, a donde sostienen que hay un proceso de transformación al que hay que subirse, porque debemos intentar redirigir esta irrupción tecnocientífica. En su apelación a esta redirección, ellos hablan de un sujeto social que todavía no tiene conciencia de sí, que es el cognitariado. Esto es, desde la perspectiva de estos autores, hay un sujeto que tiene la capacidad técnica, debe tener la capacidad política para redefinir el mundo tecnocientífico. Para esto es necesario generar control social de las plataformas y redefinir la finalidad social de la web. En este punto, ellos incluso han sumado a sus lógicas al histórico fundador de la web, que es Tim Berners-Lee, que imagina que es posible redireccionar la digitalidad del mundo. A mí me ha llamado mucho la atención en la lectura de esta tercera mirada sobre la irrupción tecnocientífica de la cuarta revolución industrial, que hay una ausencia de los estados en su lógica de disputa sobre la tecnociencia. Visualizan el proceso solo desde sujetos sociales y creo yo que nosotros debemos abordar estos problemas entendiendo que los estados tienen que asumir un lugar estratégico en la disputa de las políticas tecnocientíficas, y esos estados deben estar articulados con instituciones, equipos, organizaciones que le den sentido y direccionalidad a la búsqueda de la actividad tecnocientífica de la cuarta revolución industrial. Pero para eso es indispensable que nosotros tengamos un distanciamiento crítico de la hipérbole y de la utilización de cierta terminología que la hemos naturalizado como si fueran hechos reales. Voy a dar un ejemplo de esto. Hablamos de deep learning, aprendizaje profundo. Y esa metáfora se la atribuimos a una máquina. Le atribuimos la capacidad de aprendizaje profundo a una máquina. Esa carga semántica es necesario desindexarla. Es necesaria verla desde un lugar que no nos ponga en sometimiento conceptual de una mirada a donde la máquina y el objeto por sí mismo puede organizar el destino del proceso de la humanidad. Visualizar la carga de esos discursos. A mí hay un tema central que me parece ponerlo como cierre de este análisis, que es imposible impulsar la inversión de los estados, la formación de recursos en la actividad tecnocientífica, la articulación de propuestas científicas en la cuarta revolución industrial sin incidir en la agenda pública y en sus prioridades de indagación científica. Esto es, si Cernisek, cuando en su manifiesto aceleracionista, él reconoce que el planeta, que los seres humanos, estamos en un momento de crisis terminal ambiental y que los recursos de nuestro desarrollo científico tienen que priorizar lo que está sucediendo con la casa común, lo que sucede con los procesos productivos y su falta de sustentabilidad en el tiempo, y lo que eso significa en términos de urgencia redistributiva para los pueblos y las comunidades. Por lo tanto, plantearnos cómo hacernos cargo
de estas nuevas formas de construcción de verdad científica implica asumir a la vez un rol activo, a donde no nos quedamos solo en el fragmento, en la parcela de actividad científica puntual que cada uno de nosotros hace, sino salir a disputar con claridad las políticas científicas que los estados, las comunidades, las organizaciones llevan adelante. Bueno, básicamente eran estas las ideas que yo quería compartir con ustedes y que, sobre las que me gustaría escuchar también, para saber si les ha resultado interesante o si tienen otras perspectivas para enriquecer el debate. Dejo allí las referencias para que queden después para la filmación. Bueno, puedo romper el hielo. Gracias, Gustavo, por la presentación, por los enfoques. Tengo algunas preguntas puntuales sobre las posiciones. Yo creo que Berardi, yo no lo ubicaría solo en la segunda. Ahí viene nuestro debate de los frankfurtianos, que no los ha puesto. Berardi, que yo lo ubico más en la tercera posición, y me parece interesante cruzarlo con Byung-Chul Han también, que retoma, ayorna el debate frankfurtiano al siglo XXI. En ese sentido, y después me parece, hay otro cruce interesante que hacer, que los debates profundos sobre la crisis socioambiental terminal plantean un colapso energético con bastantes herramientas para poder determinar incluso en el momento que podrían darse, ¿no? Cruzan ahí la mirada del antropoceno con las leyes, la segunda ley de la termodinámica, y que el colapso energético llegará, con lo cual muchos de estos análisis se caerían por tierra. Imagínate si de golpe nosotros volviéramos a una sociedad con posibilidades de consumo energético como la década del 40, que es más o menos como lo avisoran. Creo que ese debate, en la última de las líneas donde vos propones la crisis socioambiental terminal, todavía es un enfoque bastante optimista de que esa crisis podría resolverse desde decisiones sociales profundas, y coincido en que desde la posición de América Latina es fundamental concebir la perspectiva del Estado en esta decisión. Pero sí me parece que Berardi, a pesar de todo, no se sitúa solo como un espectador, que él, por algo los italianos son los padres de la ciencia política, sigue teniendo una idea en de que la sociedad puede hacer algo desde la política para poder resolver. Nada, un poco por ahí mis comentarios para ver vos cómo lo ves y para abrir el diálogo sobre todo. Bueno, yo sobre los demás tienen que saber que sobre esto con Ofelia discutimos con bastante frecuencia. No, me parece que es importante traer a cuenta esta discusión, porque lo que yo planteo con los autores, en realidad lo que pretendo es construir tipologías para que comprendamos que estamos atravesados de discursos que ya interpretan los procesos y nos ponen en un lugar. Comprender esto es muy importante porque la retórica en la que estamos sumidos sobre la irrupción tecnocientífica dificulta mucho poder visualizar objetivamente los procesos, porque hay mucho interés en juego. Yo comprendo que los extropianos no les preocupa la crisis energética, porque en realidad
detrás de estos discursos también hay intereses materiales en juego. Inversión económica, que muchos de ellos, como Elon Musk, van a hacer a lo largo de su tiempo de vida individual. Pero me parece fundamental entender que esto está sucediendo con la ciencia también. Es decir, visualizar que yo puedo seguir haciendo académicamente lo que hago, pero hay otros modelos de validación de conocimiento que están funcionando y que se están materializando en productos, en resultados, sin en muchos casos tener un control. Digamos, voy a poner un ejemplo, hablamos de la Bitcoins como el hecho libertario mayor con el que sueñan ideológicamente para usar una moneda que no dependa de un Estado. Y el procedimiento tecnológico detrás tiene un costo ambiental descomunal, porque para construir la blockchain necesaria para producir esa moneda digital, el impacto no tiene límite. Entonces, me parece que es muy importante ver que hay que subir al ruedo de esta discusión, diría Lyotard, a otros decididores, ¿no? Y me parece que eso es un reto. Sí, no sé, Ofe, vos vas a dar la palabra porque está Francisco y Javier levantando la mano. No, creo que vayan Francisco. Carrillo levantó la mano primero. Bueno, entonces le damos. ¿Qué tal, Francisco? Hola, qué gusto, y de nuevo una disculpa porque se me fue la pista, pero fascinante. Y caray, sí, yo levanté la mano primero, pero antes la levantó Feli y me ganó la pregunta. Entonces, en lugar de repetirla, lo que voy a hacer es que me abrió la puerta a un diálogo que quisiera humildemente sumarme, que es el que tienen ustedes, Ofelia y Gustavo, y creo que nos convocan a todos. A este diálogo, y justamente con referencia a Berardi, a quien justamente anoche yo trabajaba en términos precisamente de las perspectivas del conocimiento por el antropoceno, en ese llamado magnífico que hace él a esto, no como una crisis solo ambiental o solo social o solo de igualdad o solo económica o solo de vigilancia, etcétera, sino como una crisis de imaginación, ¿verdad? El llevarnos realmente como humanos a la coyuntura de los límites de nuestra capacidad de concebir una alternativa y concebir la manera de llevarla a cabo, las maneras en los plurales, ¿verdad? Bueno, pues en ese contexto, precisamente expandiendo la pregunta que querida Ofelia me leyó en la punta de los labios, era precisamente dos aspectos derivados de ahí, de esa convocatoria a los límites, a la ruptura de ese cielo de la imaginación que nos ha envuelto, esa cultura que tú has mapeado magníficamente, ¿verdad? Y entiendo muy bien la contribución que Gustavo, inicial que haces de plantear, ¿verdad? Ese mapa de discursos para, no para ubicarnos en ellos, sino para responder y construir a partir de ellos y más allá de ellos. Entonces, dos cositas, Gustavo. Una, con respecto al régimen de incentivos que ha engullido la práctica científica, nos ha engullido a los académicos y científicos, ¿cómo vislumbras esa ruptura de techo de la imaginación para concebir formas en las que se reconstituyan las comunidades epistémicas como quizás única opción, no nada más científicas, sino reinsertadas y recomunicadas con los otros vasos de conocimiento alrededor del propiamente científico, pero no sin él, por supuesto? Y segundo, y regresando al punto de Ofelia, porque es el que, traigo atravesado día y noche, y a propósito de ello, justamente los sueños parecen ahora reinterpretarse neurológicamente a través de redes neuronales precisamente, como un espacio de variación inducida, es decir, cómo sacudimos las maneras de ver
los universos alternativos durante el proceso de sueño, pero no solamente eso, extrapolándolo ahí, que es lo que se ha encontrado neurológicamente, también en los procesos de ficción literaria, por ejemplo, y artística en general, y los procesos de imaginación más amplia. Entonces, en este contexto, ¿cómo podríamos reimaginar los sistemas de conocimiento que nos lleven a siquiera atisbar la posibilidad de, como humanos, poder responder de manera eficaz y eficiente al descomunal reto del antropoceno? Bueno, la pregunta, Francisco, es una pregunta, te diría, para todos, porque en realidad no es sencillo que nos respondamos esto si no es solo desde la práctica, pero hay un lugar, algunas pistas que a mí me parece importante marcar. Cuando yo ubico a Berardi Guasadén en la mirada distópica del proceso, tanto Berardi como Sadén tienen manifiestos y propuestas. Lo que entiendo que es muy difícil en su posición es que terminan parándose en un lugar a donde para hacer ese cambio habría que dejar de lado tecnologías que hoy existen y que están configurando la práctica cotidiana de los sujetos. Al punto tal, digamos, hemos tenido en estos días una discusión en la Argentina porque el Estado le puso un límite a las condiciones de WhatsApp que se fijaban para poder seguir usando WhatsApp, pero había muchísima gente que por más que esas condiciones se pusieran en vigencia, no podían, no querían, no podían porque tienen grupos de trabajo, de familia, de construidos, tejidos, a donde el offline, el online, el on-life, juega cotidianamente de una manera donde no se desata. Entonces, me parece que hay, por un lado, asumir esto. Vos hablaste de otro tema que a mí me parece muy apasionante, que es el sistema científico en esto. Porque creo que ahí hay herramientas a las cuales apelar. Me parece que hay que incidir todo lo que se pueda en la definición de las líneas de investigación que los estados financian. Incidir en las líneas de investigación que las universidades financian. Disputar las posibilidades de decisión sobre en qué se invierte la investigación científica hoy. Dar esta disputa no es una tarea sencilla porque a uno lo saca de la comodidad de la que vos hablabas, de estoy en el carril de mi actividad adentro de mi oficina haciendo mi paper para presentar en la revista, en la publicación. Pero eso no puede obstar para que haya un involucramiento en la toma de decisiones sobre las instituciones científicas en las que estamos. Yo sé que eso no alcanza para mucho. Creo que sí hay muchos de estos otros movimientos de los que uno no puede estar ajeno. Open Access en la ciencia, y es un movimiento al que hay que prestarle atención. Lo del Bahian y el Sci-Hub es una iniciativa de circulación libre del conocimiento y que un investigador no tenga que pagar cientos de dólares para que su artículo salga en una publicación científica, y que esto circule y que sea conocido. La premura y la exigencia por las investigaciones, la necesidad de articular desarrollo científico con necesidades sociales reales y sentidas. Si hablamos de crisis ambiental, ambiente no puede ser un capítulo más de las discusiones de ciencia en un pedacito del presupuesto para la investigación. Y creo que en esto es muy importante ver qué hacemos desde cada lugar para que esto ocupe otro lugar en las decisiones. Creo que es muy importante ciudadanizarnos como científicos, esto quiero decir. Me parece que esto es una afirmación que tiene que ver con la respuesta práctica a esto, porque no hay una respuesta teórica, es una respuesta práctica. Javier Serrano, ahora.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues fantástico. No sé ni por dónde comenzar porque es muchísimo, ¿no? Lo que quiere salir a la vez y puede ser atropellado. Una disculpa porque se fue la luz de repente en toda la colonia y regresé y no sé cuánto me he perdido. Afortunadamente, pues pronto lo podremos ver. Me ha parecido maravilloso y bueno, pues estoy seguro que tu presentación va a ser utilizada en más de una clase, ¿sí? Como introducción y como desarrollo de muchos temas. Entonces, pues prepárate porque te vamos a fusilar, como dicen en México, nos vamos a copiar, a proveer, y mucha otra gente también lo va a hacer. Entonces, tanto por la forma como por el contenido, pues muchísimas gracias, Gustavo. Si no he entendido mal, sí, porque también ha sido muy ágil y muy rápido y he estado tomando apuntes lo que he podido, me da la impresión que lo que has hecho es un tremendo esfuerzo, ¿sí?, de sistematización, de mapeo y de análisis comparativo de las distintas propuestas, de los distintos autores, ¿sí? Y que ahora mismo pues sigues haciendo esas sistematizaciones, haciendo esos mapeos y, bueno, a partir de ahí pues llegar a tu propia propuestas. Hemos estado hablando de redistribuciones, se está hablando de insumos, de consumo, de Estado, de iniciativa privada, de inversiones, etc. En todos esos mapas que has hecho, me da la impresión que se podría añadir uno más, que es la historia paralela de las sociedades de consumo. ¿Sí? Cada una de estas revoluciones industriales están relacionadas con revoluciones, como usted está diciendo, de otros tipos. Y la cuestión de la sociedad del consumo me parece fantástico, porque desde ahí entonces podemos ver cómo eso que estamos señalando, eso que estamos describiendo, se ajusta bien, pues en términos, por ejemplo, se me acaba de ir el nombre de este francés, Lipovetsky, ¿no? Habla de tres momentos. Probablemente estemos ya en la cuarta sociedad de consumo. Eso es algo que creo que tenemos pendiente. Estas formas de los productos, los servicios que consumimos, las formas de consumo, incluso de datos, de información, de conocimiento, ¿sí?, están intensamente relacionados con la forma de producción, con los nuevos actores, con los nuevos intereses, como bien señalaba mi tocayo, ¿no? Y de lo que habla también mi otro tocayo, Javier Echeverría. ¿Qué valores, bienes e intereses mueven en cada momento a cada uno de los actores que están ahí presentes? Entonces, pues a mí me gustaría saber si en algún momento se te pasó por la cabeza o si te parece un disparate repensar e introducir esta otra dimensión, la de la historia de las sociedades del conocimiento, que al menos se va hasta la segunda revolución industrial. Bueno, muy interesante porque hay un punto del proceso de investigación que yo hago que no he podido desarrollar adecuadamente aún, que tiene que ver con la configuración del sujeto que hace ciencia. Porque el sujeto que hace ciencia, antes de ser científico, es ser humano. Por lo tanto, está absolutamente atravesado de prácticas de cotidianeidad, de consumo de productos, de hábitos que lo configuran en su modo de ser y de conocer. Y yo estoy absolutamente seguro de que esto implica incidencia en su modo de hacer ciencia. Es decir, consume Twitter, te hablo yo que soy un adicto, y por lo tanto en ese consumo hay formas de conocer, de acceder a comunidades, de vincularme con científicos o con comunidades científicas que me voy encontrando ahí, que inciden en mi modo de desarrollar mi actividad académica. Entonces, sí creo que es muy importante visualizar esa perspectiva del consumo. Alerta que en algún momento Bourdieu ponía, ¿no? Como decir, sí, está bien, podemos hablar de las estructuras productivas, pero es muy importante ver lo que está en juego en el consumo de los sujetos, como un constituyente de quienes hacemos las distintas actividades en la vida social. En este caso, la ciencia, ¿no? Entonces me parece más que interesante.
espero que podamos avanzar por ahí. Solo ahí para complementar la mirada de Javier Serrano, ¿no? Bueno, con Javier hemos estado, con el otro Javier estamos en sintonía con nuestra preocupación del antropoceno. Pero no, digo, también naturalizar, Javier Serrano en este caso. Las sociedades de consumo están bien diferenciadas, ¿no? Una gran parte de la sociedad global está en propuestas de consumo de la primera o segunda sociedad de consumo. Entonces, naturalizar que estamos en la cuarta, quizá en Monterrey, pero es complejo eso también por la profunda desigualdad y la profunda posibilidad de acceso a ese sistema de conocimiento, y a ese sistema de producción de conocimiento, que me parece que no habría que naturalizarlo en el análisis, ¿no? Porque, bueno, no es esa la situación hegemónica a nivel global. Solo para dejarlo así como un... En realidad creo que en eso, Ofe, lo que es interesante de lo que plantea Javier es analizar los consumos, incluso en esa perspectiva de desigualdad, de decir, eso justamente, eso marca una línea. Estábamos acá conectados y a él le pasó que se quedó sin luz. Entonces, esto mismo nos marca cómo hay procesos que naturalizamos y que están atravesados por consumos, porque vuelvo a lo que planteé en el inicio de la presentación cuando hablé de la definición de tecnología. Para mí es muy importante no olvidarnos de que la definición en sí más central de tecnología tiene que ver con cómo arrancamos energía al medio para existir, y esto nos configura como consumidores, ¿sí? Y me parece que en las distintas formas históricas y en los distintos lugares del mundo que la humanidad realiza ese proceso de digestión del mundo, en esta especie de migrantes y depredadores que somos, la ciencia ocupa un lugar y está siendo hoy transformada por prácticas tecnológicas. Me parece de un espiritualismo muy complicado pensar a la tecnología como un derivado de aplicaciones de la ciencia. Hoy la tecnología se está comiendo por adentro la actividad científica, transformándola. Y eso me parece que es muy importante ver. Silencio de radio. ¿Hay alguna otra pregunta, consulta? ¿Laster Soto quiere decir algo? Bueno, buen día a todos. Llegué un poquito tarde porque estaba haciendo otras cosas. Primero, felicitar a Gustavo, y me parece de un enorme trabajo, esfuerzo y sobre todo relación, ¿no? Porque digo, cuando uno escucha la capacidad de relacionar distintos enfoques, distintos marcos, distintos autores, distintos momentos, distintas épocas, para dar un producto inédito como el que yo acabo de ver. Me parece de una enorme grandeza y generosidad, porque hay que aplaudir la generosidad de los compañeros y compañeras cuando brindan este esfuerzo. No sé si lo dijiste porque llegué tarde, pero de alguna manera también pensaba que por arriba de la ciencia y de la tecnología están las políticas públicas. Y en la medida en que desde las políticas públicas no involucremos a las comunidades y no involucremos a la sociedad civil en la discusión de la ciencia y la tecnología, vamos a seguir formando sujetos de mercado y no sujetos de conocimiento. Y entonces acá no lo conozco a Javier Serrano, me encantó lo que planteaste. Digo, desde Machelén o Mériès o desde la epistemología del sur o desde donde lo queramos mirar en esta línea, si no
trabajamos en líneas de políticas públicas que involucren a las comunidades y a la sociedad civil en la discusión de la ciencia y la tecnología, vamos a seguir siendo grupos, o van a haber grupos que tendrán los marcos de referencia, pero que no va a ser un conocimiento popular el que tiene que llevar esta discusión adelante. Porque me parece que en este sentido, y trayendo de alguna manera, ustedes hablaban de Berardi y trayendo su concepción de tiempo y de espacio y de una sola realidad, y de poder comprender que lo que nos está pasando tiene que ver con una reestructuración y alteración de nuestra identidad asociada con la estructura de la sociedad red, diría Castel. Entonces, de alguna manera, esto lo podemos poner en discurso, lo podemos poner en relato, lo podemos poner en paper, pero si no es apropiado y no es trabajado desde la protección de las primeras infancias y desde la posibilidad de construcción social, la gente está, las comunidades están siendo resquebrajadas por esta alteración de espacio que nos modifica identitariamente. Y no sabemos muy bien si hablar en lo global, en lo local, en lo singular, en lo convergente, en lo divergente. Y entonces por ahí Mériès, que yo creo que si bien es francés y a lo mejor por ahí le falta un poco de cosmovisión latinoamericana o sudamericana, pero sí creo que cuando dice la integración de lo convergente y de lo singular, es algo que tenemos que trabajar para justamente poner a todas estas cuestiones que plantea Gustavo en posición de discusión, ¿no? Veía ayer o antes de ayer una noticia, ¿no?, diciendo cómo las empresas como Google, por ejemplo, o Apple, estaban invirtiendo en situaciones de el ejército norteamericano, ¿no? Y digo, y bueno, ¿cuánto le estamos dando de comer a Google con todo esto, no? Y entonces esto tiene que ver con lo que plantea Gustavo de cuál es el rol de los estados y cuál es la intervención de los estados en, por ejemplo, el avance de ciertas empresas y de ciertas corporaciones. Entonces digo, para cerrar, primero felicitarte y agradecerte la generosidad, y segundo, poner en valor la necesidad que tenemos de meter en la discusión a partir de las políticas públicas esta problemática en los colectivos sociales. Yo creo que tenemos que empezar a hacer de la ciencia y la tecnología un tema de discusión y de conversación y de diálogo social. Y empezar a poner en tensión lo que son las sociedades de consumo con lo que es el pensamiento de mercado y con lo que es el pensamiento de conocimiento. Digo, esto quería plantear. Muchas gracias, Fer. Bueno, no sé si, Javier, te parece que vamos cerrando. Quedan abiertos, de cada uno de los encuentros van quedando abiertos disparadores, ¿no? Y bueno, eso es lo rico que tiene esto que nació de aquellas cabezas de un encuentro prepandémico. Así que, bueno, agradecerles a todas y todos, por supuesto a Gustavo también, Fer, yo te cuento que nosotros trabajamos así en el equipo, nuestros enfoques globales de cruzar teorías, y ya venimos desarrollándolo en los otros encuentros. Quizá tendríamos que trabajar más interactuadas dentro de la UNE, y no lo hacemos. Nada, agradecerles a todas y todos por la participación, a Gustavo, por supuesto, orgullosa de mi maestro, entonces. Y nada, Javier, te voy a enviar los links para que ya podamos subir al canal de YouTube, y seguimos en contacto para el próximo, que nos toca el
en 2 semanas, ¿sí? en 2 semanas pronto pues les hacemos llegar la información y por supuesto pues yo quiero aprovechar pues para agradecer como siempre a Nicolás, ¿no? Que siempre nos está ahí apoyando con todo. Así que nuevamente muchísimas gracias, Nicolás. Ya en estos días te mando la información, ya la tenemos toda y les informamos con tiempo en varias ocasiones a todos y a todas, ¿sí? Para disfrutar una más, porque esto va creciendo y ya verán ustedes cómo en el momento que tengamos el canal va a ser, bueno, pues va a ser un escalón a ver dónde nos lleva. Y nuevamente, Gustavo, fantástico, muchísimas gracias. No, yo les quiero agradecer a todos y a todas ustedes por la atención, por el tiempo dedicado para que podamos trabajar hoy. Así que desde ya muchas gracias. Muy interesantes los aportes y las preguntas, me llevo cosas para repensar. Seguimos en contacto en la próxima, entonces. Claro que sí, cuídense. Muchas gracias, también a ustedes, que también. Chau, chau. Adiós. Chau, Chao, chau. chao. Muchas gracias.